Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, es fascinante. Se trata de un manual de preparación para el bautismo cristiano. El título es Pasos indispensables para la salvación y lo firma el teólogo Freddy Delgado. Efectivamente. A ver, ¿cómo lo explico? Es una hoja de ruta muy detallada para alguien que quiere bautizarse dentro de una corriente teológica muy concreta. Pentecostal y apostólica según define el propio texto. Eso es, y nuestra misión hoy es precisamente esa, recorrer ese camino que nos propone, ver cuál es el primer paso, qué ritos hay que cumplir y, bueno, qué implica vivir según este mapa una vez has llegado. Y ese concepto de hoja de ruta que mencionas es, yo creo, la clave de todo. Porque no estamos hablando de un tratado de teología súper abstracto. Es un manual de instrucciones. Muy práctico. Lo que vamos a analizar es esa lógica interna, ¿sabes? Cómo cada paso se apoya en el anterior, usando además una selección de textos bíblicos muy específica para crear un camino que, bueno, para el creyente, no deja lugar a dudas. Pues venga, vamos a meternos en faena, que esto tiene miga. La clase 1 se titula, sin ningún tipo de rodeos, Pasos indispensables para la salvación. Directo al grano. Y lo primero que me llama la atención es lo secuencial que es. O sea, no te puedes saltar casillas. El primer paso que marca es oír la palabra de Dios. Claro. Pero ojo, el texto insiste en que no es algo pasivo. No es como tener la radio puesta de fondo, ¿sabes? Lo describe como la condición indispensable para que el alma viva. Es el punto de ignición, la chispa inicial. Sin ese primer contacto, nada de lo que viene después puede ocurrir. Ya. Pero, como bien dices, oír te lleva directamente al segundo paso, que es creer el Evangelio. Y aquí el manual hace una distinción que me parece importante. No se trata de un simple asentimiento intelectual. No es decir, vale, esta historia me parece coherente. Es algo más profundo entonces. Mucho más. Lo define como una confianza ciega, una entrega total a que ese mensaje es la verdad. Un momento, porque justo después el tercer paso es creer en el Señor Jesús. Y a primera vista a mí me suenan casi idénticos. Creer en el Evangelio y creer en Jesús. ¿Por qué los separa en dos pasos? ¿Hay ahí un matiz teológico importante para el autor? Es una pregunta excelente, porque ahí está una de las claves de todo el manual. A ver, creer el Evangelio es aceptar el mensaje general. ¿El qué? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vale. Pero creer en el Señor Jesús es el quién, es personalizar esa fe, ponerle nombre y apellidos, por así decirlo. El texto pone todo el foco en la exclusividad de Jesús. En que no hay otro camino. Exacto. De hecho, para que no quede ninguna duda, se apoya en un pasaje muy contundente de Hechos de los Apóstoles, que dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje es clarísimo. Este camino no tiene desvíos. Entendido. Es como pasar de aceptar una filosofía a jurar lealtad a su fundador. Y supongo que estos tres pasos, oír, creer en el mensaje y creer en la persona, son la base, ¿no? Son los cimientos, exacto. Los cimientos para el concepto que lo cambia todo. Una idea que el manual saca del diálogo de Jesús con Nicodemo. La necesidad de nacer de nuevo. Y eso nos lleva al cuarto paso. Al cuarto paso. Arrepentimiento y conversión. Y aquí el texto es muy enfático, ¿eh? No habla de sentir un poco de pena por los errores. No. La definición que da es una transformación radical de mente, actitud, convicción y dirección. O sea, un giro de 180 grados en toda regla. Totalmente. Y para que se entienda bien, el manual utiliza una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Sí, recurre a la parábola del hijo pródigo. Y es una lección muy inteligente, porque esa historia tiene todos los elementos que el manual quiere destacar. ¿En qué sentido? Pues fíjate, el hijo se da cuenta de su miseria, de su error, toma la decisión consciente de volver, y lo más importante, se levanta y emprende el camino. No es solo un cambio de sentir, es un cambio de hacer. Es una decisión activa. Justo, implica dejar una vida atrás y empezar otra. Con estos cimientos ya puestos, el manual nos lleva al gran acto que lo sella todo. Así es. Llegamos a la clase 2, que es el corazón del manual, el bautismo. Y aquí el texto se vuelve increíblemente específico, casi técnico, diría yo. Hay dos puntos que considera innegociables. El primero es la forma. La forma. Tiene que ser por inmersión total en agua. ¿Mm? No vale con rociar un poco. Y esto no es un capricho estético, ni mucho menos. Tiene una carga simbólica potentísima. El manual se basa en la carta a los Romanos, en el capítulo 6,
donde Pablo explica que sumergirse en el agua simboliza ser sepultado con Cristo. Y al salir, resucitar con Él a una vida nueva. Exactamente. Es un pequeño drama de muerte y renacimiento. Por eso, desde esta perspectiva, rociar agua, pues no tiene sentido, porque no representa esa sepultura. Ojo que ahora viene una de las claves teológicas del manual y que, bueno, puede chocar bastante. Si la forma es importante, la fórmula, es decir, las palabras que se dicen, es, según el texto, absolutamente decisiva. Sí, Insiste en que el bautismo debe hacerse invocando exclusivamente el nombre de Jesucristo. y aquí es donde el texto entra en un debate teológico de primer nivel. Es muy consciente de que la mayoría de iglesias cristianas usan la fórmula de Mateo 28. La de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misma. Pero el manual presenta un contraargumento muy elaborado. A ver, espera, ¿cómo se justifica ir en contra de una instrucción que parece tan directa del propio Jesús? Pues, a ver, la argumentación es gramatical y práctica. Primero, el manual subraya que Jesús dijo en el nombre, en singular, no en los nombres. Ah, el matiz del singular, vale. Eso es. El texto interpreta que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos o manifestaciones de un único ser, cuyo nombre revelado es Jesús. Entiendo. ¿Y la parte práctica? Pues apela a la historia. Se pregunta, bueno, ¿y qué hicieron los apóstoles cuando tuvieron que bautizar? Y entonces cita varios pasajes del libro de los Hechos, donde en efecto se dice que bautizaban explícitamente en el nombre de Jesús. Vaya. La conclusión del manual es clara. Esa era la manera apostólica de cumplir la orden de Cristo. Es un argumento muy cerrado, la verdad. Entonces, desde esta perspectiva, ¿un bautismo con la fórmula trinitaria tradicional no sería válido? No. Y este acto, hecho de la forma y con la fórmula correctas, es lo que, según el texto, consigue el perdón de los pecados. Correcto. Y esta lógica explica perfectamente por qué el manual rechaza de plano el bautismo de niños. Claro. Si para ser bautizado necesitas oír, creer y arrepentirte de forma consciente, un bebé no puede cumplir ninguna de esas condiciones. El bautismo no es algo que te hacen, sino algo que tú decides hacer. Exacto. El candidato tiene que tener uso de razón. Vale. El bautismo es la gran puerta de entrada. Pero, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Se acaba todo ahí o esto es solo el principio? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva directamente a la clase 3, que trata sobre la vida después del bautismo. Y aquí se introduce un concepto central en la teología pentecostal: ¿Cuál es? el bautismo del Espíritu Santo. El texto lo describe como una segunda experiencia, una especie de empoderamiento espiritual que ocurre después del bautismo en agua. ¿Y cómo sabe una persona que ha tenido esa experiencia? ¿Es una sensación, un sentimiento? El manual dice que tiene una señal externa inicial muy clara: hablar en otras lenguas. Vaya, y no lo presenta como una opción o una posibilidad, sino como la evidencia de haber sido sellado por el Espíritu. O sea, no es algo subjetivo. No. De hecho, el texto llega a afirmar que esta experiencia es un requisito indispensable para poder servir en el altar, es decir, para asumir roles de liderazgo o de ministerio en la iglesia. Entiendo, hay como niveles de compromiso y esta experiencia te da acceso a los más altos. Exactamente. Pero esta experiencia no es un fin en sí misma. Es como el motor para un viaje que se sostiene sobre dos pilares. ¿Y cuáles son? El primero es la santidad. El manual la define como un proceso continuo de separarse del mundo para dedicarse a Dios. O sea, no es un estado de perfección que se alcanza y ya está. Para nada. Es una lucha diaria. Usa la expresión perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es más un verbo que un sustantivo, ¿sabes? Un proceso de por vida, no una medalla que te cuelgan. Justo. Y eso conecta con el segundo pilar, la perseverancia. Aquí el manual es muy claro. La salvación no es un ticket que te dan y ya lo tienes para siempre, hagas lo que hagas. ¿Es un maratón? Es un maratón y hay que correrlo hasta el final. La cita clave que usa es de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La idea es que la fe hay que mantenerla activa. Entendido. El bautismo es la línea de salida, pero luego hay que correr la carrera de la santidad y la perseverancia. Y esto nos lleva a la última parte, la clase 4, que es básicamente el reglamento de la carrera. Efectivamente. ¿Cómo se traduce toda esta teología en la vida del día a día? Pues aquí es donde la teología aterriza de forma muy concreta. El manual estructura las normas en varias áreas, empezando por las responsabilidades con la iglesia local, con la comunidad. ¿Y cuáles son? Por un lado, las de participación. Insiste en no dejar de congregarse,
en ser parte activa. Por otro, las de estructura, guardar respeto al pastor, a los líderes. Y finalmente, las de sostenimiento económico. Ah, claro. Se habla de los diezmos, el 10% de los ingresos y las ofrendas. Aquí la teología se convierte casi en sociología. Son reglas que garantizan la cohesión y la autofinanciación del grupo. Son las normas que hacen que la comunidad funcione como una organización. Pero el manual va mucho más allá de la puerta de la iglesia, ¿verdad? Mucho más allá. Entra de lleno en la vida pública y privada. En la pública, por ejemplo, prescribe un vestido moderado, sin ostentación de adornos, joyas y pinturas, y advierte muy seriamente contra lo que llama el yugo desigual. El yugo desigual. Suena arcaico. ¿Qué significa exactamente? El término viene de una metáfora agrícola del Antiguo Testamento, sobre no arar con un buey y un asno juntos. Ah, vale. La imagen es muy potente, ¿no? Dos animales con diferente fuerza, diferente paso, tirando en direcciones opuestas. Es un desastre. Claro. Pues el manual traslada esto a las relaciones de pareja. Argumenta que una unión entre un creyente y un no creyente va a generar una tensión insostenible, porque sus valores y objetivos vitales son completamente distintos. Una metáfora muy gráfica. ¿Y en la vida privada? La que nadie ve. Ahí las reglas son aún más estrictas. Se instruye a abstenerse de tabaco, de alcohol, de bailes, de juegos de zar. Y pone un foco especial en el entretenimiento. Menciona explícitamente la música, la televisión e Internet, advirtiendo que no deben ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Está como construyendo una especie de burbuja protectora alrededor del creyente, ¿no? Totalmente. Las reglas no son arbitrarias. Buscan minimizar las influencias del mundo exterior que, desde su punto de vista, podrían contaminar esa santidad. Y por último, el manual se mete hasta el núcleo familiar, estableciendo roles muy definidos. Así es. Dibuja una estructura patriarcal clásica basada en su interpretación de ciertos pasajes bíblicos. ¿Cómo? Indica que el esposo es la cabeza del hogar y el principal proveedor. La esposa, dice el texto, debe estar sujeta a su marido, y los hijos obedecer a sus padres. Se presenta un modelo con una jerarquía muy clara. Muy clara, que busca, desde la perspectiva del texto, el orden y la armonía, funcionando como un microcosmos del orden que debe existir en la Iglesia. Entonces, para recapitular el viaje completo que hemos hecho, lo que nos presenta este manual es un camino hacia la salvación increíblemente pautado. Muy estructurado. Muchísimo. Empieza con un proceso mental y de voluntad. Oír, creer, arrepentirse. Se sella con un ritual físico y espiritual de una precisión enorme, que es el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús. Y desemboca en una vida entera que debe ser una carrera de fondo, guiada por la santidad y la perseverancia y regulada por un código de conducta muy estricto. Sí, un código que abarca desde cómo vistes hasta con quién te casas o qué música escuchas. Has trazado el mapa a la perfección. El documento ofrece una hoja de ruta espiritual con una claridad y un nivel de detalle abrumadores. No hay ambigüedad. Te dice exactamente qué hacer, qué no hacer y por qué, para alcanzar un objetivo trascendental. Ya. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Este manual es un ejemplo muy claro de cómo una tradición religiosa estructura un camino. Y la pregunta más amplia sería, ¿cómo estructuran otras tradiciones y filosofías, sean religiosas o seculares, sus propios caminos hacia la plenitud? ¿Qué elementos comunes podemos encontrar en estas guías para la vida? Disciplina, comunidad, rituales. ¿Y qué las hace, como en este caso, únicas y fundamentalmente diferentes?